Y ahora pasamos la palabra al doctor Roberto Mejía Laurano, profesor de la Universidad Nacional de Asunción, acá en Paraguay, árbitro del Tribunal Federal del Mercosur por República del Paraguay, que va a hablar del documento electrónico y la firma electrónica a la luz de las normativas del Mercosur. Por favor, doctor Laurano. Bien, bueno, cuando programamos este seminario, que en realidad era programado para hacer un homenaje al distinguido colega, el doctor Carlos Correa, dijimos, bueno, la mejor manera de homenajearlo es haciendo alguna suerte de aporte, algunas palabras relativas a algunos de los temas que estamos manejando o manejamos. Se me ocurrió hablarles de lo que hoy significan las contrataciones electrónicas, por lo cual el Mercosur no tiene gran cosa, pero sí algún aporte ya importante por ahora. Eso significa que el panorama futuro va a ser mucho más amplio en la armonización legislativa en torno a este tema de la contratación electrónica. El tema es apasionante, o sea, cualquiera que entre dentro a considerar todos los aspectos que puede presentar la contratación electrónica enseguida se engancha con el tema. Comencemos diciendo brevemente que los contratos en general han sufrido una modificación muy importante, a veces imperceptible. Las personas que estamos en el mundo del derecho muchas veces no nos damos cuenta que en materia de contrato ha habido una especie de gran revolución, una modificación sustancial en la apreciación de los contratos propiamente. Parte de esta modificación sustancial en el enfoque de los contratos en general es precisamente la aparición de los contratos electrónicos y sobre todo los contratos derivados de las relaciones de consumo. Y la mayoría de los contratos electrónicos celebrados a través de medios electrónicos son generalmente o en gran mayoría contratos que se vinculan a relaciones de consumo. ¿Y en qué sentido esto habría a modificar la apreciación de los contratos en general? Porque los contratos típicos, es decir, aquellos desarrollados y realizados entre personas que se sientan uno frente a otro para negociar en una suerte de plano de igualdad, estableciendo un acuerdo de voluntades, como siempre se dice que son los contratos, ¿verdad? Una manifestación de voluntad en la cual las partes se ponen de acuerdo y prestan su consentimiento, como una suerte de definición más o menos tradicional de lo que son los contratos. Lo que viene a modificar todo el panorama son los contratos relacionados a los consumidores. Porque el derecho no podía permanecer ajeno a observar que en esta relación, en las obligaciones derivadas de las relaciones entre profesionales y personas que no ejercen su profesión, sino simplemente como consumidores últimos de algún producto o servicio, establecían un contrato generalmente de adhesión a lo que se preestablecía por los proveedores o los prestadores de servicios, proveedores de bienes, prestadores de servicios. Esta situación hizo que el panorama se modificara. En primer lugar, porque era necesario encontrar nuevas reglas para establecer de qué manera era observado el sujeto débil de la relación que son los consumidores en general, en esta relación de la red contractual. En la contratación electrónica, a través de la contratación electrónica, la mayoría de los contratos naturalmente celebrados a través de estos medios nos ubican como consumidores finales. Nosotros compramos prácticamente gran parte de los instrumentos tecnológicos que adquirimos a través de contratos electrónicos, los adquirimos actualmente y se nos envían y celebramos un contrato electrónico sin que nosotros tengamos a veces ni conciencia de lo que estamos haciendo. Estamos celebrando un contrato electrónico, ¿verdad?
Estas relaciones de consumo adquirieron tal dimensión que en algún sentido muchos juristas ya interpretan que los contratos tradicionales y típicos van perdiendo un enorme terreno frente a los contratos de consumo y frente a la contratación electrónica, la gran innovación que aparece. Bueno, con esta pequeña introducción quisiera señalar algunas cosas. Este dato está desfasado, pero sirve para tener una idea. Sirve para tener una idea en qué campo se desarrollan este tipo de contratos. Pude verificar que estos datos están desfasados, simplemente dan una idea. 1.300 millones de personas están conectadas permanentemente a Internet. Creo que ya superamos ahora esa cifra, está por los 2.000, no sé cuánto aproximadamente. O sea, personas que están permanentemente conectadas, relacionadas de alguna manera a Internet. Por lo menos 190 mil millones de servidores existen en la web. Servidores serían aquellos sitios de Internet que prestan de alguna manera algún servicio, alguna prestación o simplemente están en la web. Por lo menos 12.000 millones de páginas web existen publicadas. Esto ya fue superado. Quiere decir de que podemos decir que estamos en presencia de una alteración contractual de similar importancia a la que se produjo con la sustitución de la tabla de piedra por el papiro y el pergamino por el papel. Este es un ejemplo del salto que representa las contrataciones electrónicas a través de Internet y la vinculación a través de Internet. También la tecnología puede ser bien o mal utilizada. Por ejemplo, Juan Pablo II dice que la tecnología debe ser aliada del hombre, pero a veces es adversaria por su mala utilización en contra de la humanidad y no a favor de ella. La tecnología puede ser buena o mal según su utilización práctica, pero ha de servir siempre como un elemento de construcción, siempre servicial al hombre en la sociedad actual. ¿Cómo se desarrollan este tipo de relaciones? Vamos a algo más. Este tipo de relaciones se desarrolla básicamente a través de la red, ¿verdad? Y la primera pregunta que surge es: ¿qué tipo de contratos se celebran? ¿Se celebran contratos interpresentes o se celebran contratos interausentes? Es decir, si yo celebro un contrato electrónico en tiempo real, y hay que hacer la distinción en tiempo real y en línea, porque existe esa diferencia. En línea sería una relación contractual por la cual yo envío un correo electrónico y recibo la respuesta, envío con cualquier otro medio a través del electrónico una oferta y recibo la aceptación a través de un medio, el mismo medio o otro de los tantos medios de comunicación a través de la tecnología que existe hoy en día, ¿verdad? Puede ser a través de un mensaje, puede ser a través de un correo electrónico, puede ser de diversas modalidades que la tecnología pone al servicio nuestro hoy día para celebrar este tipo de contratos. Y en tiempo real sería directamente a través de una teleconferencia. La pregunta que nos hacemos inmediatamente es: ¿estamos celebrando un contrato entre presentes o estamos celebrando un contrato entre ausentes en estas circunstancias? O sea, cuando hacemos un contrato a través de teleconferencia en tiempo real, podemos decir que estamos ante la presencia de esa persona. Son las lagunas que el derecho tiene que llenar, tiene que ser resuelto de alguna manera si estamos en presencia del contrato interpresente. Yo estoy ahí, la otra persona está allí, el consentimiento se da inmediatamente y habrá que ver si es un contrato interpresente o un contrato interausente. Primera cuestión que llama la atención sobre este tipo de contrato. La otra cuestión importante la vimos anteriormente, ¿verdad? Se prescinde del soporte papel para hacer un soporte electrónico que puede traducirse en papel o no. Pero el contrato puede quedar enteramente en el soporte electrónico, no hay ningún tipo de inconveniente para que eso suceda. Y la otra cuestión es si este tipo de contrataciones puede
agotarse netamente en la red o la web. Cuando yo celebro un contrato de prestación de servicio para un software, o cuando celebro un contrato para recibir una prestación a través de la misma red, se agota la red, no hay nada físico, todo se desarrolla netamente en la red. Diferente a aquellos contratos en los cuales yo celebro a través de la red un contrato electrónico, pero su resultado tiene que ser una manifestación física, es decir, el objeto que yo contrato tiene que ser enviado a algún lugar, o yo lo compro a través de la web, ¿verdad? A través de un sitio, y me es enviado a mi domicilio. Y los problemas que surgen aquí también están vinculados al derecho internacional privado, una materia que me apasiona, ¿verdad? El derecho internacional privado me pregunta, bueno, ¿dónde se celebra este contrato? Savigny, que es la figura más preponderante del derecho internacional histórico, del derecho internacional privado, el gran aporte de Savigny ha sido situar la relación jurídica. ¿Dónde situamos la relación jurídica celebrada a través del medio electrónico? Lo situamos en el lugar en donde está el sitio web, lo situamos en el lugar donde está el proveedor, lo situamos en el domicilio del consumidor o usuario, donde consideramos situada la relación jurídica para un elemento muy importante: determinar en caso de conflicto qué ley aplicable vamos a utilizar para resolver el conflicto. Y lo mismo cabe decir en torno a la jurisdicción competente. ¿Cuál es la jurisdicción para resolver un conflicto de un contrato de tipo electrónico? Las reglas usuales en algún sentido pueden ser aplicadas y no, depende de la situación particular. ¿Por qué? Porque otra de las características de este contrato es que hay una suerte de despersonalización de los sujetos de la relación. En los contratos típicos, el sujeto, y en todos los contratos, incluso en esto también el sujeto es importante. La despersonalización viene por el hecho de que muchas veces no sabemos con quién realmente estamos contratando. Nosotros cuando entramos en un sitio y compramos a través de internet, vamos a un sitio que se supone que es de una empresa que podría ser, por lo que visualizamos dentro de la web, situada en un lugar y puede estar en otro lugar perfectamente. O podemos estar celebrando un contrato con una persona que realmente desconocemos totalmente. O sea, hay una suerte de pérdida de la identidad, por lo menos del sujeto proveedor de este tipo de productos o servicios a través de la web, ¿verdad? Esa es otra de las características de este tipo de contratos. Entonces, para establecer la jurisdicción competente hay que encontrar nuevos mecanismos. Lo usual cuando se trata de consumidores es el domicilio, determinar la jurisdicción a través del domicilio del consumidor. Pero esto no es pacífico, o sea, vamos a encontrar muchas propuestas doctrinales en torno a cuál debe ser la jurisdicción competente en este tipo de relación. Lo más importante es que a través de estos contratos ha habido una revolución también en el movimiento de los mercados mundiales, ¿verdad? Se superan los mercados nacionales a través de este tipo de contratos. Vamos pasando. Y bueno, y el concepto se denomina contratación electrónica o por medios informáticos aquellos que se realizan mediante la utilización de algún elemento electrónico con una influencia decisiva, real y directa sobre la formación de la voluntad, el desenvolvimiento o la interpretación de un acuerdo. ¿Cómo determinamos cuándo se establece el consentimiento en una relación de esta naturaleza? ¿Cuándo se determina que existe contrato propiamente? Si fuéramos a los contratos típicos, diríamos, está la oferta, está la aceptación, e inmediatamente ambos se ponen de acuerdo, suscriben un papel y tenemos un contrato donde la manifestación de la voluntad y el consentimiento está expreso inmediatamente. Pero en los contratos electrónicos, ¿cómo determinamos cuál es el momento del consentimiento? Y cómo determinamos exactamente si se presta o no ese consentimiento. Pongamos un ejemplo. Si yo envío un mensaje a través de correo electrónico con una propuesta de contrato y yo respondo, pero no tengo certeza de que esa aceptación llegó o no llegó, por fallas del sistema, por simple
cuestiones tecnológicas, puede mi mensaje de aceptación quedar en el limbo. Yo presumo que la otra persona acepta cuando recibo una confirmación de su aceptación, pero muchas veces esa confirmación de aceptación puede ser activada o puede no ser activada, ¿verdad? Ahora vamos a cómo se ve hoy en Paraguay, cómo está hoy en Paraguay, sin perjuicio de volver sobre esto. ¿Cómo está hoy en Paraguay el tema de la contratación electrónica? Paraguay ha entrado de lleno a través de estos medios y fortaleciendo estos medios de contratación electrónica a través de la ley 4868 del 2013, que fue objeto de una reglamentación. Con la reglamentación, esta ley entró plenamente en vigor. ¿Qué novedades trae esta ley? En primer lugar, el hecho de que asimila la contratación en papel a la contratación electrónica por los medios electrónicos, en la medida que eso pueda ser probado, ¿verdad? También Paraguay ha sacado la ley de firma electrónica o firma digital, con lo cual también se ha avanzado muchísimo la posibilidad de celebrar contratos a través de firma digital, lo que simplemente agregaría un criterio de certeza y seguridad jurídica. No quiere decir de que todos estos contratos que puedan ser realizados a través de los medios electrónicos a raíz de esta ley no resulten admitidos. De acuerdo al artículo 2, explica que se entenderá por un contrato electrónico a distancia y que se entenderá por un contrato por vía electrónica, ¿verdad? Vamos a saltar un poco esto y vamos a ver quiénes son sujetos de la ley. Los proveedores de bienes y servicios por vía electrónica, lo cual quiere decir que son típicamente contratos de consumo o de relaciones de consumo. Son proveedores de bienes y de servicios. Por supuesto, proveedores de bienes y servicios, en la medida en que enfrente no exista una persona como consumidor final, no tendremos una relación de consumo, sino una relación comercial típica, pero a través de este medio particular. Y acá están algunas de las características de la ley. No voy a insistir tanto en esta ley porque no nos va a dar el tiempo. Quiero más bien redondear un poco la idea de la novedad que representan los contratos electrónicos y el respaldo legal que hoy se está dando a este tipo de medios de contratación. La falta o ausencia de papel físico con esta ley prácticamente desaparece. Todo está fundado ya directamente en el medio o el modo de prueba de la existencia del contrato, ¿verdad? La prueba del contrato, yo tengo un documento, bueno, es físico, es en papel. El contrato electrónico lo puedo probar con los diversos medios que existan. En el ámbito de los procesos de integración, en primer lugar hay que trabajar sobre la armonización de la legislación y existen, por ejemplo, vinculado al consumidor, la resolución número 2104 del Grupo Mercado Común, que en realidad establece reglas o sugerencias para los estados partes en las relaciones de consumo, pero como son relaciones de consumo y las contrataciones electrónicas por lo general son relaciones de consumo, esta resolución puede resultar sumamente interesante y puede ser útil al momento de interpretar todos estos aspectos que nosotros señalamos como dificultades en los contratos electrónicos. Esta resolución establece ciertas reglas, como cómo deben ser los contratos relacionados a los consumidores, y puede servir de interpretación para los contratos electrónicos y su interpretación. Lo cierto y real es que nosotros nos encontramos en materia de contratación electrónica, en materia de firma digital o de firma electrónica, como podría también
denominarse una suerte de revolución del derecho. Esta revolución del derecho requiere de un análisis, requiere estudios. En doctrina ya hay alguna experiencia y en proceso de integración también respecto de cómo resolver cierto tipo de cuestiones. En Europa, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, existen casos ya resueltos en algún sentido, sobre todo en relaciones de consumo vinculados a viajes combinados. Viajes combinados son aquellos que utilizan diversos medios de transporte, hotelería, son servicios combinados, turísticos, paquetes turísticos. En torno a eso ha habido alguna suerte de resolución del tribunal para interpretar si se encuentran o no relacionados a paquetes turísticos como relaciones del consumidor o relaciones tradicionales. La distinción que hizo el tribunal precisamente fue en ese sentido. Pero estos contratos de los cuales se ocupó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fueron celebrados a través de contratos electrónicos, es decir, a través de mensajes, a través de contratos electrónicos. La cuestión era, en primer lugar, para el tribunal resolver si bajo uno de sus reglamentos podía o no ser considerado viaje combinado o paquete turístico ofertas realizadas a través de la web. Dado que este reglamento exigía que para que resultara sujeto de este reglamento, necesariamente debería ser una oferta destinada en la web, destinada a consumidores en un estado miembro determinado. Y la interpretación de en un estado miembro determinado una oferta de servicio de paquete turístico representaba una cuestión al dilucidar en esta modalidad que nosotros habíamos hablado. El Tribunal de Justicia consideró que si en la web había una oferta genérica de una prestación de servicios de esta naturaleza y se celebraba finalmente un contrato electrónico a través de algún medio, lo fundamental para determinar la aplicabilidad de ese reglamento era en realidad que la web estuviera efectivamente destinada a ofertas en el país del cual está domiciliado el consumidor. Ese criterio no es pacífico en otros lugares, ¿verdad? Pero la Unión Europea en torno a esta interpretación ya es pacífico. Eso quiere decir que si yo hago una oferta en la web y esa oferta nos dice, por ejemplo, que está destinado, de algún modo se interpreta en su texto, que está destinado a un país determinado, ese reglamento no podrá ser aplicado. Son las cuestiones que en el futuro, en el proceso de integración, van a aparecer, que seguramente nosotros vamos a tener también que dilucidar. Bueno, en general, simplemente como parte del homenaje que queremos hacerle al doctor Carlos Correa, quería traer todas estas cuestiones vinculadas en el contrato electrónico, dejar las inquietudes. Esto en realidad es para un curso bastante largo relacionado a la naturaleza del tipo de contrato, ley aplicable, jurisdicción competente, pero creo que muchas veces lo importante es dejar la inquietud y dejar las incógnitas para que ustedes más tarde, los que tengan estas inquietudes, lo puedan resolver. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir con la programación que habíamos agendado con la conferencia del doctor Walter Fontoura, me gustaría pasar la palabra por algunos momentos al embajador Roberto Otto para que nos brinde con su presencia acá hoy, que para nosotros es un honor muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguidos miembros del tribunal, señor secretario del tribunal. Es la primera vez que estoy físicamente en este lugar. El inicio de las actividades del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur coincidió con mi salida del país
para ir a ocupar justamente el cargo de embajador del Paraguay ante la OMC en el año 2003, por lo cual volví el año pasado y estuve trabajando un lapso muy bello en la Academia Diplomática, como director de la Academia Diplomática, pero recientemente me incorporé, regresé al cargo que había tenido antes de ir a Ginebra como viceministro de Relaciones Económicas e Integración. Por lo cual hoy es un día muy importante para mí, quería decir eso. Yo fui uno de los negociadores del Protocolo de Olivos y uno de los del grupo de compatriotas que creíamos que era importante para nuestro país que este tribunal tuviera la solución para darle justamente vigencia al Mercosur en nuestro país. Por lo cual, en primer lugar, el compromiso de trabajar con ustedes y de hacer mi labor como funcionario de la Cancillería trascienda hacia el mejor conocimiento y también el aprecio de la gente por la labor de esta institución tan importante y no muy bien comprendida por mucha gente. De manera que yo pienso, si me permiten, que el Mercosur ha dado en materia de solución de controversias un paso demasiado importante hacia el perfeccionamiento de esta institución con la creación del sistema de solución de controversias en el Mercosur. El profesor, el doctor Correa, nos ha ilustrado tan bien y tan gráficamente sobre las cuestiones relativas a los acuerdos comerciales de integración y al mismo tiempo sobre las cuestiones vinculadas a los sistemas de solución de controversias. Es un tema apasionante que espero que los queridos alumnos de la Universidad Americana y de la Academia Diplomática y los demás estudiantes que están acá tengan espíritu para investigar, para conocer profundamente. Efectivamente, como dijo el doctor Correa, esto tuvo unos orígenes muy humildes, un sistema de solución de controversias, digamos, de carácter laxo, donde se estimaba simplemente que la gente que tenía algún problema debía reunirse y encontrar una solución. Y bueno, no había otra vía. A unos sistemas muchísimo más sofisticados, en cuyo marco se escribió muy oportunamente el sistema que estableció el Mercosur, que nos describió muy bien el Correa. Y esto ha sido una contribución muy importante para todo el sistema jurídico de un vasto campo que ya está vigente y ya está sobre nuestras cabezas, que está rigiendo nuestras vidas, que ya está interviniendo en lo que podemos trabajar, en lo que produciremos y en lo que ganaremos y en lo que perderemos. De manera que este es un tema extremadamente importante y que vale la pena desarrollarlo. La semana pasada participé en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que también está comenzando a trabajar en este ámbito y estoy seguro que va a utilizar esto que nosotros ya hemos ganado en el Mercosur como un aquí, de manera que seguramente van a utilizar esta experiencia para su propio beneficio. Así que ese es nada más que un detalle. Y el hecho mismo, como dijo el doctor Correa, de que exista este sistema ayuda enormemente a clarificar los negocios, a evitar las controversias y a hacer que las relaciones entre los estados en materia comercial se desarrollen lo más armoniosamente posible. Así que su valor es enorme. Y por supuesto, a través de la revista, a través de las actividades que realiza la Secretaría,
contribuye día a día a que el fenómeno de la integración, el fenómeno del comercio sea mejor conocido y mejor utilizado en nuestra vida diaria. Ese es un compromiso de todos de mantener y hacerlo conocer y apreciar por toda la ciudadanía. Entonces, simplemente eso, quería felicitar al doctor Correa por tanto trabajo hecho para este maravilloso tribunal, al doctor Luis Labrano, al doctor Fontoura también, que es el presidente, e instarles a seguir trabajando normalmente un poco de un modo discreto y alejado de las luces, pero con un trabajo que tiene un valor inmenso, enorme, que pocos realmente saben apreciar su dimensión. Y bueno, esto simplemente quería aprovechar la oportunidad para decirle el honor que significa para mí estar acá y las ganas que tengo de seguir frecuentando esta casa, desearle al doctor Correa una prosecución de su trabajo valiosísimo como experto en temas comerciales. Y bueno, y también pedirle disculpas porque a esta hora ya se está celebrando una despedida del embajador de Alemania, que yo como viceministro que tengo que ir. Como ustedes saben, mañana el embajador de Alemania, el embajador Elner, va a recibir la condecoración y se va a dar por término de emisión, por lo cual quiero pedirle disculpas al doctor Fontoura de no poder estar en su disertación. Y bueno, decirle a todos simplemente que es un placer estar con ustedes y hasta cualquier momento. Yo quería agradecer, embajador, por su presencia y me gustaría aprovechar sus palabras para decir que para nosotros acá de la Secretaría el apoyo de la Cancillería es muy importante. Incluso yo veo acá algunos diplomáticos que están en la academia y que están siempre presentes acá y conviven en nuestras actividades, porque nosotros desde la Secretaría tenemos presente que el derecho internacional no se produce y no se construye solo en el momento que hay controversias. Entonces nosotros tenemos otras formas de construir el derecho y una de estas formas es el acercamiento que nosotros tenemos de la academia, de universidades con convenios, con la participación de estudiantes que están acá siempre presentes en esta institución, participando de nuestros seminarios y tener el apoyo de la academia para difundir incluso la información de que el Tribunal Permanente de Revisión está en Asunción, porque esa muchas veces es una dificultad que nosotros tenemos, que nos vamos a una universidad para un evento y la gente simplemente no sabe la importancia institucional y la importancia para Paraguay que es tener un órgano como este acá, porque si nosotros pensamos en una estructura de un Estado, es como si el Poder Judicial de un Estado a donde está ubicado este poder haciendo un paralelo que no corresponde a la línea del Mercosur, pero sería eso, o sea, el órgano jurisdiccional máximo de la organización regional está en la ciudad de Asunción. Y ese es muy importante este acercamiento y el apoyo de la Cancillería en nuestras iniciativas, y espero reverlo acá en nuestras actividades que siempre hacemos, y muchas gracias por su presencia. Paso la palabra al doctor Fontoura. Gostaria de dizer primeiramente da grande alegria de compartilhar essa mesa com os colegas do tribunal, embaixador Roberto, agradeço também a presença, alegria de tê-lo aqui. E eu vou contribuir com essa sessão muito especial de homenagem a um colega memorável nosso, com uma singela reflexão acerca de um tema tratado com muita propriedade pela conferência feita pelo professor Correa. Eu vou começar essa reflexão justamente lendo o primeiro parágrafo do prefácio que o professor Correa fez em seu livro, organizado em 2010, portanto ontem, e que, em certo sentido, é uma observação premônica
em relação aos fatos que estão acontecendo. Nós lemos jornais, sabemos que existem acontecimentos muito graves ocorrendo em relação à governança jurídica, em relação à relação nem sempre clara entre o público e o privado. Isso diz respeito a uma questão específica da Argentina, mas envolve todos os países do mundo. Amanhã os senhores lerão nos jornais um pronunciamento extremamente grave feito pela UNCTAD no dia de hoje e que fala justamente da preocupação dessa relação que se cria entre a governança jurídica, as relações privadas, os interesses particulares e o poder soberano dos Estados. As relações internacionais continuam sendo feitas pelos Estados. Isso diz respeito a todos os Estados. Mas o professor Correia dizia, no seu prefácio, o seguinte: as negociações comerciais internacionais, incluindo as de caráter bilateral e regional, se transformaram em componentes chaves da construção do marco legal aplicável às economias dos países da América Latina. Isso quer dizer que a componente jurídica é uma componente muito importante quando se constrói a ideia da condução da política externa dos Estados. Nós sabemos, pela nossa experiência, que politicamente não se gosta muito do debate jurídico. Os ministérios de relações exteriores têm uma certa parcimônia em relação a considerar os aspectos jurídicos, porque se entende, e é compreensível isso, que quando é necessário argumentar juridicamente, é porque a diplomacia falhou. E aí nós estaríamos justamente num impasse, porque hoje a governança internacional, e curiosamente isso vem do comércio, não foi o discurso acadêmico, o bem-querer político, não foi, obviamente, a boa intenção dos povos que levou a que o tema jurídico fosse um tema muito importante na construção dessa governança internacional. Foi o comércio. Não é? As pessoas esquecem suas ideologias, as pessoas esquecem os seus compromissos históricos, mas dificilmente as pessoas esquecem o dinheiro. E foi o dinheiro que fez com que fosse muito forte, fosse muito importante a observação da componente jurídica na construção do pensamento político condutor das relações externas de todos os Estados. Os grandes, porque são grandes, os pequenos, porque são pequenos. Bem, o paradoxo que eu gostaria de considerar, primeiramente, diz respeito à proposta que eu fiz no título da minha brevíssima, lhes prometo, comunicação. Diz respeito ao dilema dos blocos econômicos de estarem em negociações coletivas, na ideia do multilateralismo ideal, mas se verem impelidos, de repente, não mais que de repente, a terem negociações bilaterais. Ouvíamos na exposição do professor Correia justamente a voga hoje desse novo spillover que existe, desse novo derramamento que existe, que não é mais do multilateralismo, mas sim da busca das negociações bilaterais. O paradoxo é justamente esse. Construíram-se os blocos econômicos, e na história, que é uma história muito recente dos blocos econômicos, já é possível nós termos algumas conclusões, que, em primeiro lugar, hoje não é mais possível estar sozinho para ser feliz. É necessário que se esteja em bloco econômico. Isso explica o Spaghetti Ball, também, que se referia ao professor Correia, essa miríade de siglas. Hoje não se estuda mais política externa sem a miríade de siglas que compõem os blocos e as grandes famílias dos blocos. E aí vem o paradoxo. Qual é o paradoxo? Os blocos que podem ter personalidade jurídica internacional são os blocos que chegaram ao patamar da União Aduaneira. Mas essa é uma exigência técnica
que se explica pela tecnicalidade? Não. O fato de ter personeria jurídica internacional, em tese, se explicaria pela possibilidade de haver uma política externa comum, ou uma política externa harmônica, que os Estados que participassem do bloco, por terem uma política externa harmônica, poderiam ter personalidade jurídica internacional e, por isso, em tese, litigar como sujeito de direito internacional público nos fóruns internacionais. Bem, apenas 3 blocos que chegaram a esse patamar. Na miríade de siglas, nós temos hoje quase meia centena de blocos que podem ser chamados como tal, em um mundo relativamente limitado, um número crescente de blocos. Na OMC existem 3 estados que não participam de algum sistema de integração regional e são considerados figuras estranhíssimas. Não é? Tudo isso se explica pelas razões que vocês sabem, a cláusula da nação mais favorecida, pela necessidade de se estar em bloco, mas apenas 3 chegaram a esse patamar de união aduaneira. Alguns dizem porque tem coordenação de política internacional, e esses 3 blocos seriam, em tese, 2 na América Latina e a União Europeia. Então nós precisamos verificar agora, com a paciência do investigador, o que está ocorrendo nessa realidade. E aí nós chegamos à conclusão que é possível até a União Europeia ir litigar em bloco na OMC, como faz Canadá versus União Europeia. Mas a União Europeia não tem uma política externa comum. Não teve quando foi apenas composta por 6 países, não teve quando houve o aumento dos números de participantes e muito menos tem agora. Não pela expansão do número de países que fragmentaria, de certa forma, as expectativas, os desejos, as propostas internacionais, criando o consenso como uma quimera, algo impossível de se chegar. Isso também existia na Europa 6. Nunca houve uma política externa minimamente harmonizada. Um dos grandes delírios do Tratado de Lisboa foi justamente inventar a possibilidade de existir um ministro, um comissário ou alguém que falasse na política internacional pela Europa. E nós sabemos que isso não é possível hoje, não foi no passado e dificilmente será possível no futuro. Aí nós vemos as nossas questões locais, os nossos dilemas locais. Vamos pegar apenas um deles, as relações do Mercosul e a União Europeia. Como é difícil esse diálogo, que deveria ser um diálogo bilateral, afinal, são 2 blocos econômicos que têm personeria jurídica, deveriam falar de forma uníssona, e sabemos que não, porque existem infinitos interesses, quantos sejam os membros que participam dos blocos. Então, estamos justamente diante desse dilema, a necessidade de estar juntos, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de enfrentar as dificuldades de estar juntos. Eu concluiria essa visão espectral desse dilema com uma lembrança teatral. Voltamos ao teatro existencialista, lembramos do Jean-Paul Sartre e nos referimos à sua obra épica Entre 4 Paredes, onde a fala essencial é justamente a seguinte: o inferno são os outros. A segunda ideia que eu proporia como ideia de reflexão diz respeito justamente a essa questão da importância do jurídico, a valorização do jurídico, a impossibilidade hoje de se viver, de se sair para o mundo, de se querer produzir a inserção internacional sem uma expertise, sem uma presença efetiva do negociador jurídico, a valorização do aspecto jurídico na discussão da política internacional. Se você não fizer hoje, amanhã você terá problemas. Leia o contrato. Antes de firmar,
Um contrato, você, Estado, quer assinar contratos? Pode. Relativizar a soberania? Pode. Mas leia o contrato. E muito mais, se for um tratado, faça a responsabilidade de que os governos passam e os Estados ficam. E as dificuldades depois deverão ser administradas, e se houver uma dificuldade grande a pagar, não será a transitoriedade dos governos, nem a perpetuidade dos Estados, mas será a vida das pessoas, a dificuldade das populações e a busca do bem-estar, que hoje é justamente aquilo que todos querem. Então, a importância do aspecto jurídico, da visão jurídica na governança global, não se explica meramente pela questão da OMC. As negociações foram recentemente destravadas. O mundo pode sobreviver sem a ideia do multilateralismo ideal da OMC. É possível. Vivemos muito tempo sem isso? É possível viver? Sim, é possível viver. Porém, os Estados não podem viver, não podem sobreviver sem a segurança jurídica mínima que permita a convivência. Se não houver essa convivência jurídica mínima, nós poderemos chegar à conclusão que a história não acabou, realmente o leão estava errado, e podemos ainda reviver os pesadelos do passado em forma de conflitos inenarráveis que podem fazer com que tenhamos que lamentar continuamente o desencontro entre os Estados, a quebra da busca da harmonia ideal que permite o convívio pacífico das nações. Seria todo o contrário daquilo que escrevemos na Carta de São Francisco, quando pensamos que estávamos a caminho de um projeto de paz perpétua, que não se conseguiu em um determinado momento, mas que depois, por muitos fatores, inclusive pelo espectro da guerra nuclear, se poderia chegar em um pós-guerra ideal, com desenvolvimento, não é a paz dos oprimidos, não é a paz daqueles que não têm voz porque têm medo, mas a paz daqueles que não querem a guerra e chegaram a um determinado momento de convívio pacífico, voltado no tripé essencial do desenvolvimento, não é, da harmonia entre os povos e do crescimento comum, considerando as simetrias, a diferença dos povos e todos esses aspectos supervenientes e que são considerados hoje na construção das grandes linhas diplomáticas dos países que têm compromisso com essa realidade, compromisso com esse momento de grandes dificuldades que o mundo está passando, que são dificuldades que às vezes se diluem e se transformam em percepções distraídas, não é? Que se transformam em percepções escondidas diante de debates menores e que não dizem respeito às questões essenciais. A questão essencial é justamente o Estado, a continuidade do Estado e o fato de que não é possível concebermos relações internacionais sem o Estado, embora muitas vezes as pessoas considerem que hoje existem outras formas de vida internacional, que existem outros valores mais importantes, que existem ideologias que transcendem as fronteiras dos Estados, mas que deixam de existir no momento em que o debate se volta sobre o dinheiro. O dinheiro nos condiciona e é necessário que, por isso, tenhamos segurança jurídica. Aos pobres, aos ricos, aos desenvolvimentistas, aos não desenvolvidos, à esquerda, à direita, ao centro, todos, em um determinado momento, quando estão diante de uma questão econômica, precisam do direito. Senão, nós voltaremos para os momentos mais trágicos da humanidade. Eram essas as minhas considerações que eu gostaria de falar e dizer justamente da alegria de poder começar uma comunicação que eu considero vincular da realidade. Eu não estou falando de poesia, não estou falando de cinema, não estou falando de realidade, a vida dos Estados, a vida como ela é, e não como nós gostaríamos que fosse. E de ter começado essa comunicação justamente citando o prefácio do professor Correia, nosso grande homenageado. Muito obrigado a todos. Muchas gracias por las palabras del doctor, la presencia de todos, y yo creo entonces por finalizado el seminario.
Muchas gracias por la presencia y hasta pronto. Nos vemos en otros eventos.